Muy buenas noches, omicronianos y omicroniadas. Bienvenidos a un programa más de Teoría Omicron Show. En esta oportunidad tenemos una sorpresa estupenda. Hola Carolina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Cristian? Yo estoy muy contenta de compartir el día de hoy con todos y todas quienes nos están viendo este momento, este nuevo programa que estamos transmitiendo en este momento. Hoy tenemos la compañía de desde mi perspectiva, uno de los escritores importantes de la ciencia ficción española, Diony Arroyo Merino. Lo he seguido de cerca durante algún tiempo. Su obra me parece muy interesante, muy atractiva, aparte de que es una persona que sabe muchísimo sobre ciencia ficción. Te presento Carolina. Diony, Carolina. Mucho gusto, Diony. Hola, ¿qué tal amigos? Encantado de conoceros. Esta transmisión estamos haciéndolo gracias a la cortesía de Diony. Ahorita son las 7 de la noche en Quito. En España son... Pues son las 2 de la madrugada en punto. 2 de la madrugada. Estamos en directo desde Valladolid, España, ¿no, Diony? Sí, efectivamente. Aquí, bueno, son las 2 de la madrugada, pero bueno, como empieza el fin de semana, no tengo problemas. Mañana no trabajo, así que es un placer estar aquí. En esta noche además, una noche preciosa, aquí llena de estrellas y bueno, un sol, vamos, una noche preciosa. Qué lindo. Eso ha estado muy bueno. Bueno, Carolina preparó un poco sobre tu vida, que nos va a contar sobre quién es Diony Arroyo Merino. Carolina. Así es, Cristian. Quiero comentarles a todos quienes nos ven en este momento que Diony Arroyo Merino nació en 1971 en Valladolid, España. Es licenciado en Antropología Social y Cultural, además cuenta con un diplomado en Educación Social. Alterna su oficio de escritor con la parte de ser funcionario, ¿no? Considerado como uno de los máximos exponentes de la literatura fantástica de Castilla y León. Ha publicado varias novelas hasta la actualidad y su obra aparece en varias antologías, editadas por el Fondo Municipal de Cultura de Aitó de Valladolid. Entre los títulos de su obra podemos citar a estos: Metanoia, El sabor de tu sangre, Gótica y erótica, Los ojos del mal, Fractura, la antología 2099, Raya C, Rusia y la URSS en la ciencia ficción, Fracasamos al soñar, Trappist es una cruel amante, Cuando se extinga la luz, Un mundo para el olvido, y en el 2020 presenta su novela El último de la fiesta, sobre la inteligencia artificial y su impacto en nuestras vidas. Con un carácter profundamente inquieto e involucrado en el mundo cultural, es miembro fundador de Los Perros del Coloquio, colectivo de escritores con deseo de renovar el panorama literario. Y también es padrino de uno de los nueve clubs de animación a la lectura de Aitó, de Valladolid. Participó en el Festival Internacional de Literatura de Gibraltar, creó la Asociación de Castilla y León de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, CALPA. Fue vicepresidente de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, participante destacado del Festival Celsius 232, colaborador de Radio Valladolid, Cadena Ser, Es Radio, un programa de fomento de la lectura. También escribe artículos en las revistas digitales Otro Mundo, Es Posible Net y Nuevas Opiniones de ORG, y en EPSIL, el periódico de Castilla y León. Premio ERID 2013, Premio Tardis 2013, Dominación Premio Ignotus 2017, finalista Premio Trappist 2017, Antología de Ciencia Ficción 2017, mención de honor Rosa Chazelle en 2019. Cristian, como podemos ver, tenemos un gran invitado, muy conocedor de la ciencia ficción, que ha hecho una carrera muy interesante y que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Gracias, Carolina, por habernos compartido con respecto a la biografía de Diony. Bueno, ahora sí vamos en materia, Diony. Ahora sí conversemos la parte interesante y divertida de esto, ¿no? Yo siempre que me he reunido con todas las personas que he invitado a mi programa, hay una pregunta que siempre la pongo de cajón, ¿no? ¿Qué es para ti la ciencia ficción, Diony? Sí, para mí la ciencia ficción es una pequeña advertencia de lo que puede ser el mañana, de lo que pueden ser las consecuencias futuras de nuestras decisiones presentes. Es una forma de dejar fluir la imaginación, de dejar fluir nuestras ideas para que construyan un relato coherente
de por dónde pueden discurrir los acontecimientos, construyendo pues una realidad alternativa, paralela, diferente, pero que resulte creíble a los ojos del lector o del espectador. La ciencia ficción es una forma de construir y de deconstruir el mundo en el que vivimos, y es una forma también de disfrutar de ese juego de historias distintas a las que conocemos. Bueno, creo que en pocas palabras podría ser eso, la ciencia ficción desde mi punto de vista. Interesante el tema este lo que tú mencionas, ¿no es cierto? Es un poco la prevención. Yo recuerdo unas palabras que decía Asimov con respecto al asunto de la prevención, ¿no? Porque él atacaba mucho el tema este de que se constituía en un hecho como una bola de cristal, en donde la ciencia ficción terminaba siendo una especie de bola de cristal, que decía que eso no es la ciencia ficción, que a lo mucho terminaba prediciendo o preveniendo ciertas cosas que suceden. Hay también otra acepción de Joe Hellman, que recuerdo que decía que la ciencia ficción a veces puede funcionar como un asunto él decía el disparo, que a veces los escritores terminan poniendo varias tecnologías a ver cuál resulta. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, efectivamente, que realmente yo creo que es lo más interesante, el poder especular, el poder imaginarnos hacia dónde van a parar los acontecimientos actuales, hacer una pequeña prolongación, y lo importante, la gran diferencia con respecto a la fantasía, es que la ciencia ficción exige que sea un relato coherente, verosímil, que esté construido en base a unos principios, unas premisas que nos confundan, que nos podamos imaginar que por qué no podrían ser de esa manera. Especulando, alguna vez alguien va a acertar. Desde luego, al final, en la ciencia ficción se suele acertar, pero no muchas veces como se imaginó aquel autor. Es decir, el ser humano llegó a la Luna, pero no como predijo Julio Verne. Y estoy convencido que terraformaremos Marte, pero no como imaginó Kim Stanley Robinson en su trilogía. Es decir, al final el mundo científico va avanzando, va variando, y Julio Verne lo imaginó desde una perspectiva analógica, en una tecnología del vapor propio de su tiempo. Después llegó el mundo digital y llegamos a la Luna de una manera un poco diferente. Pero lo importante es la idea. Es decir, muchos escritores de ciencia ficción lo imaginaron, y efectivamente, así de una manera u otra va a suceder, aunque los elementos científicos sean distintos, ¿no? La cuestión es especular, lanzar esa idea, y desde luego alguien va a acertar. Es como cuando imaginamos también los viajes en el tiempo, si el tiempo es lineal o, según la teoría de Rosen-Einstein, si es circular o no. Al final estoy convencido que descubriremos cuáles son los misterios del tiempo y podremos viajar en él. Y desde luego algún escritor, algún teórico de la ciencia ficción va a acertar con sus hipótesis. En este sentido es interesante lo que tú nos comentas, ¿no? Pero también ahí cabe una sola para ver tú qué opinas con respecto a lo que tú dices de las tecnologías. Pero estas tecnologías también, desde mi perspectiva, también inspiran a los ingenieros, ¿no? Tienen ese poder, ¿no? De inspirar a los ingenieros, a los científicos, ¿no? No sé qué va primero, si un científico, un ingeniero que se le ocurre una idea, una hipótesis, una teoría, lo empieza a construir, y luego algún escritor imagina este artefacto, ese ingenio, cómo va a ayudar a la especie humana dentro de 20 años, o es viceversa. A un escritor se le ocurre una idea, la construye en una novela, y posteriormente un ingeniero se le ocurre que eso podría ser real, que podría tener, que se podría hacer realidad en base a premisas científicas. No sé qué es anterior, si huevo o la gallina en este caso. Sí creo que en alguna ocasión ha ayudado la literatura de ciencia ficción a la ciencia en el devenir de la construcción de algunos ingenios, pero en otras ocasiones ha sido al revés. No sé, depende de muchos factores. Desde luego la clave está en la idea, la clave está en las musas, en la inspiración, en esa idea, en esa lámpara que se enciende en el cerebro, que se puede encender tanto en un soñador, en un escritor, como en un científico, en un ingeniero, y el hacerlo realidad, ya sea sobre el papel de una novela o ya sea en un ingenio construido por un ingeniero. No sé qué va antes realmente, depende de muchos factores, y estoy convencido que ambos casos se han dado en la historia.
Muy interesante lo que nos comentas, pero también en el asunto de esto de la tecnología también hay un impacto social, ¿no es cierto? ¿Tú crees que también la sociedad y esta ciencia ficción nos advierte de estos posibles impactos sociales con nuevas tecnologías? Sí, creo que es la parte más interesante. En muchas ocasiones la ciencia construye buenos inventos que tardan muchos años en democratizarse o que por lo menos tienen acceso a ellos solamente pequeños sectores de la ciudadanía que pueden disfrutar de esa tecnología por una cuestión económica, por una cuestión de estatus en el que haya nacido, en esa clase social. Y la literatura de ciencia ficción siempre ha sido muy sensible a esas escaramuzas sociales, a esos problemas que se van a aventurar en el mañana. Desde este sentido, creo que es importante que la ciencia ficción también sea crítica sobre las desigualdades sociales que crea la ciencia. La ciencia en un principio tiene un pensamiento benefactor, pero muchas veces es ajena a los intereses humanos, a los intereses sociales, y hasta que accede a ella toda la sociedad, va a haber una parte privilegiada que se va a ver beneficiada y que cada vez se va a separar más del resto de la sociedad. Creo que en todas las cuestiones sociales es un tema en el cual la ciencia ficción tiene que trabajar no tanto con un espíritu distópico, solo como a lo mejor escribió en su día H.G. Wells, sino también para poder advertir, prevenir, aconsejar sobre las grandes desigualdades sociales que va a crear la ciencia. Bueno, desde ese punto de vista, los escritores de ciencia ficción a lo largo de los años han sido bastante sociales, han sido bastante sensibles, bastante humanistas y han puesto el dedo en la llaga sobre los problemas sociales que desembocan por el avance de la ciencia. Y yo creo que es positivo para intentar luchar para que la ciencia cada vez esté más abierta a casi toda la población, beneficie a todas las capas sociales. En este sentido, claro, un poco la divulgación científica, lo que tú nos comentas, ¿no? Siempre es importante, ser importante la divulgación científica, ¿no? Un poco adentrándonos en tu obra, ¿cómo empezó tu gusto por la ciencia ficción, tu pasión por la ciencia ficción? ¿Cuál fue el inicio de esto, de escribir historias de ciencia ficción? Pues yo creo que fue en la infancia. Cuando tenía 7 8 años, empecé a leer aquellas pequeñas historias que, bueno, aquí los llamábamos novelas de a duro, porque valían un duro, es decir, una pequeña moneda, y que pequeños chavales como yo, pues con alguna propina de los padres podíamos leer. Y eran novelitas de ciencia ficción, de ediciones muy económicas, de autores, por lo general catalanes, que siempre tenían un seudónimo, que siempre aparecían con nombre en inglés como si fueran norteamericanos. A partir de ahí leí mucha ciencia ficción. Con 8, 9, 10 años ya era como algo que me fascinaba. Naturalmente también leía pues, pequeñas historias del oeste, de ambientación histórica, un poco de todo. Pero la ciencia ficción siempre me marcó. Yo cuando tenía 14, 15 años empecé a escribir pequeños cuentos, pequeñas historias y siempre tenía un presente este género. Cuando ya empecé a publicar, realmente es algo que se dio ya con mi edad madura, cuando ya tenía pues todas las necesidades cubiertas, tenía un trabajo estable por fin, que actualmente es muy complicado conseguir un trabajo que te permita una estabilidad a nivel personal, un cierto tiempo libre para escribir, decidí que ¿por qué no? Quería volcarme hacia la ciencia ficción, lo cual no quita escribir otros géneros, pero la ciencia ficción siempre fue para mí no sé, una puerta abierta a la esperanza, a la imaginación, a la fantasía. Y desde el principio siempre he escrito ciencia ficción. De vez en cuando he alternado con otros géneros, casi siempre relativos al género fantástico, como el género gótico o la fantasía épica, pero la ciencia ficción siempre ha sido, no sé, esa vena abierta que me ha permitido desarrollar ideas y construirme como escritor. Bueno, yo creo que en general ha sido eso, de toda mi vida he estado leyendo y escribiendo ciencia ficción. También me gusta porque es el género que más se reinventa a sí mismo, que más elementos, más factores, más subgéneros va desarrollando a lo largo de los años. Yo recuerdo cuando era crío que era sobre todo la ópera espacial lo que más se desarrollaba, una ciencia ficción ambientada en el espacio, en el universo, entre planetas, con una tecnología fantástica, ¿no? Después aparecen las distopías, luego las ucronías, luego
ese término punk tan mágico que desde los años 90 comienza a llegarnos con muchos subgéneros diferentes. Es decir, la ciencia ficción es un mundo que se va redescubriendo y reinventando a sí mismo. Quizás es el más creativo, el más innovador, porque claro, la novela histórica es buscar determinadas parcelas del pasado, digamos que es más lineal en ese aspecto, pero a la ciencia ficción le gusta innovar. Y en este sentido, yo creo que para un escritor es una maravilla porque puede jugar con muchos argumentos, con muchas historias, puede jugar con el futuro, con el pasado, con presentes alternativos. No sé, la ciencia ficción en este sentido creo que es de los géneros literarios más extraordinarios que existen. Compartimos lo mismo que tú dices, estaba acordándome igual, ¿no? Que siempre la tecnología ha sido un hecho que a todos los escritores de ciencia ficción nos ha atrapado bastantísimo, ¿no? Y en ese inicio también comenzaste, supongo, a tener tus lecturas de ciencia ficción y comenzaste a ver ciertos autores, ciertos referentes. ¿Cuáles fueron en ese momento tus referentes de ciencia ficción y después se constituyeron, claro, parte también de la obra del escritor, ¿no? Cuando el referente también ha logrado esa empatía con el autor, ¿no? Sí, desde luego en la infancia fue Julio Verne. Yo creo que con casi todos de nuestra generación nos marcó. Después empezaron los clásicos. Personalmente, Philip K. Dick me encantó, me fascinó. Y después Ray Bradbury, que son escritores muy diferentes. Ray Bradbury más volcado a lo social. Crónicas Marcianas fue un libro que me encantó por ese tono de prosa poética, ese tono tan sensible, tan delicado, y sin embargo Philip K. Dick son ideas que se desarrollan de una forma bastante técnica. Después algunos clásicos como Robert Heinlein, Isaac Asimov, sobre todo la trilogía de Fundación. Después Kim Stanley Robinson me llamó la atención porque una forma de construir ciencia ficción desde un punto de vista que se denominaba entonces duro, muy hard, que era totalmente científico-tecnológico, pero que era capaz de crear historias maravillosas. De respecto a Kim Stanley Robinson, recuerdo cuando muy de joven leí la trilogía de Marte, que yo estaba convencido que ese hombre había vuelto del pasado, del futuro, que me diga que había vivido la terraformación de Marte y había vuelto a nuestra época para contárnoslo. Yo creo que me marcaron. Algún autor de mi país, de España, Domingo Santos. Domingo Santos, un escritor muy clásico que tenía una novelita que se titulaba Gabriel, que recuerdo que siendo niño me encantó porque retrataba lo que era una inteligencia artificial, un robot profundamente humanístico que ya tiene conciencia, que tiene sentimientos, que desarrolla ideas, criterios, y ¿por qué no va a tener? Si tiene pensamientos, si tiene una forma de generar pensamientos, ¿por qué no va a tener conciencia? Me hizo pensar mucho sobre esa forma de empatizar con un ser que sabes que no es un ser vivo, pero que siente, que padece como nosotros y por lo tanto se merecen los mismos derechos. Después esto ha sido muy retratado con muchos títulos en la ciencia ficción, pero Gabriel de Domingo Santos para mí marcó un antes y un después. Después, bueno, ha habido muchísimos autores, ¿no? Luego ha habido otros, ahora actualmente hay una escritora rusa, Anna Staronimets, que es bastante psicológica, bastante iconoclasta y tiene una narrativa deslumbrante, que me tiene totalmente fascinado. Y después, bueno, dentro del mundo latinoamericano siempre he tenido un especial cariño y afecto hacia Daina Chaviano, porque su narrativa desde hace años aquí ha sido totalmente innovadora, diferente, también toca temas muy sensibles, que aciertan con lo más personal de la vida de las personas. No sé, en general, estos han sido los escritores que me han ido marcando a lo largo de toda mi vida. Qué bueno, me hiciste acuerdo justo de un autor compartido. Tú decías del autor compartido tuyo, Domingo Santos, ya fallecido. Yo leí justamente esta novela, ¿cómo es? Gabriel Revisitado, que se llama la novela de Domingo Santos. Una novela formidable, ¿no? Le da un giro bastante interesante a lo que es Frankenstein y también el tema también lo mezcla un poco también con Asimov y las leyes de la robótica y por ahí estuvo súper interesante la posición de Domingo Santos. Quiero ahorita conversar un poco sobre el asunto tuyo, sobre tu novela, una novela especialmente que yo la leí con mucha atención, que se llama Cuando se extinga la luz, justamente lo tenemos ahora en pantalla. Justo tuve la dicha de recibir la novela directo desde Gigamesh, esa tienda maravillosa en Barcelona, de libros de ciencia ficción.
y yo quedé realmente fascinado con tu novela, te la confieso. Públicamente me gustó muchísimo la novela, me parece genial. Eh, en esta novela tú mezclas dos subgéneros, el stop punk y también la ucronía. ¿Por qué escoges justo esos dos géneros para retratar esta novela? Cuéntanos. Sí, por una parte quise imaginar cómo podría ser un mundo si la tecnología digital, la tecnología que vivimos hoy en día, no se hubiera desarrollado. Realmente al final todo es cuestión de muchas casualidades. ¿Qué hubiera pasado si la máquina diferencial fracasa, tampoco se pone en práctica, tampoco se desarrolla? Y ese mundo en analógico de la tecnología del vapor del siglo XIX sigue avanzando día a día. Cómo se hubiera prolongado esa tecnología analógica hasta mediados del siglo XX. Nos podemos imaginar en este sentido un mundo retrofuturista, un mundo vintage con grandes dirigibles, globos aerostáticos, autómatas, pero todo bajo el control humano, nada digital. Un mundo, por lo tanto, bastante contaminado en este sentido, porque la tecnología del vapor, al final estoy convencido que hubiera contaminado todo. Y en ese ambiente me imaginé un mundo muy diferente a este, en el cual esa tecnología tan distinta iría también acompañada de un pensamiento sociológico que se hubiera desviado del que hemos conocido a lo largo del siglo XX. En este sentido también me imaginé sucesos como la Revolución Rusa. Es un tema que siempre me apasionó. La Revolución Rusa fue un cúmulo de casualidades muy extrañas. En 1917, Lenin, dirigiendo un grupo de llamados los bolcheviques, que era un grupo muy minoritario, un grupo bastante marginal, sin embargo, se hizo con el poder de la nación más grande de la tierra, de Rusia. Lo lógico hubiera sido que hubiesen sido los mencheviques o que la revolución hubiera triunfado en 1905, cuando lo intentaron, un grupo quizá un poquito más homogéneo, más numeroso, pero sin embargo fue un cúmulo de casualidades. Me llama la atención, digo, tal vez estaremos en ese punto, Jumber, en ese salto de una realidad paralela de otra diferente y estemos viviendo en esa línea temporal distinta. Seguro que hay otras líneas temporales, que hay otros mundos paralelos donde estaríamos aquí sentados hablando de ciencia ficción con otras vidas distintas y en la cual la Revolución Rusa se hubiera protagonizado en 1905, no en 1917, como hubiera sido lo más razonable en manos de los mencheviques, no los bolcheviques, y hubiese sido un mundo distinto, en el que tal vez Stalin no hubiera dirigido los destinos de aquel imperio durante décadas, sino a lo mejor hubiese sido Trotsky. ¿Qué hubiese sucedido? Porque se podría haber dado, ¿por qué no? Trotsky quería una revolución universal, Stalin estaba más centrado en consolidarla en su país, en la Unión Soviética, y a partir de ahí hubiese sido todo muy distinto. Especulé sobre estas posibilidades, un mundo con una tecnología en analógico a mediados del siglo XX, donde esa revolución rusa hubiera triunfado en 1905 de la mano de un Trotsky que lo hubiera llevado a todo el planeta Tierra. Un mundo, por lo tanto, sovietizado, sin propiedad privada y, por lo tanto, también donde, siguiendo algunas teorías de la antropología, según las cuales la propiedad privada permitió que naciera un patriarcado, pero especulaban con la posibilidad de que antes de esa propiedad privada, en un mundo neolítico, sin tanta estratificación social, había igualdad de géneros. Y si desapareciera la propiedad privada, habría mayor igualdad y tal vez, ¿por qué no?, hubiera un matriarcado, una sociedad ginocéntrica, una sociedad dirigida por un poder femenino. ¿Por qué no? A partir de ahí jugué con esas ideas, dejé que fluyeran en mi cabeza y al escribirlas me di cuenta que cobraban vida propia, se rebelaban contra mí y el argumento inicial fue variando según lo iba redactando. Y bueno, fue un mundo muy distinto en el cual dominado por mujeres, un mundo donde no existe la propiedad privada, muy contaminado, no es, está muy lejos también de ser un paraíso. En este sentido también quise desarrollar la posibilidad de que al final no hay ningún paraíso, que al final la única posibilidad de vivir en un mundo un poquito más humanizado es que haya un equilibrio de fuerzas entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades y económicamente mixto,
esa mezcla de buscar lo mejor de ese supuesto paraíso socialista con lo mejor de lo que supone el capitalismo, que también genera muchas desigualdades sociales. Soy muy crítico con ambas filosofías, pero siempre he creído que un híbrido, una fusión, una mezcla de ambas ideologías podría ser lo mejor. Por eso aquí en esta novela también quise demostrar que algo alternativamente, algo o totalmente opuesto al mundo en el que vivimos en la actualidad, tampoco sería mucho mejor. Y desde luego con una trama que fue creciendo, que fue variando según la iba trabajando, con unos personajes que iban adquiriendo fuerza y bueno, y que al final pues dieron mucho de sí para esta novela. Y así resultó. Y fue una novela que algunos de los primeros lectores me dijeron, desde luego has construido algo muy raro, muy extravagante, muy extrambótico, pero la literatura vive de novelas extravagantes, estrambóticas, excéntricas. Y bueno, al final, pues después de un año y medio de trabajo, de darle vueltas hacia adelante y hacia atrás de la historia, pues este es el resultado de mi criatura. Interesante el resultado de tu criatura. Tú hablaste mucho sobre las mujeres, ¿no es cierto? En esta novela tú planteas el asunto con que hay un mundo femenino controlado por las mujeres, ¿no es cierto? Quizás, incluso yo noté que hay muchos personajes que tienen bastante testosterona, ¿no? Un poco fue, no sé si esa fue la intención tuya un poco asociar la contemporaneidad que nos está paseando con los movimientos pote de Me Too o la ola feminista de los últimos años. Yo no sé si esa fue tu intención, un poco de ligar tu contemporaneidad con esta historia steampunk y crónica al mismo tiempo, ¿no? En cierta medida también fue una forma de advertir que no se trata del hecho de que haya mujeres en el poder para que cambie la realidad, que la idea de una sociedad más feminista, más justa, más igualitaria, más avanzada, no se trata de que haya mujeres en el poder. En este sentido, también quería recordar que, por ejemplo, Gran Bretaña en los años 80 estuvo dirigida por dos mujeres todopoderosas, como la reina Isabel II y Margaret Thatcher, o la llamada Dama de Hierro. Y sin embargo, pues en teoría, siendo así, podríamos pensar que dirigida a una nación tan poderosa como Gran Bretaña, dirigida por dos mujeres todopoderosas que todo lo controlaban, hubiera supuesto un revulsivo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, un avance significativo en los derechos de la mujer. Y sin embargo fue todo lo contrario, porque en los gabinetes del ministerio de Margaret Thatcher a ella le gustaba rodearse de hombres todopoderosos, de hombres muy conservadores, muy tradicionalistas, que realmente mantuvieron el mismo statu quo, las mismas desigualdades sociales y de género, y no supuso ningún avance para la mujer. Es decir, muchas veces no se trata de que haya mujeres en el poder para que cambien las estructuras, sino que en el poder haya personas con ideas progresistas, avanzadas, que generen justicia social. En este sentido, siempre fue una pequeña enseñanza. En mi país, por ejemplo, en los años 80, se dio un cambio político muy importante. Llegó al poder un partido de ideología socialdemócrata y muchos sindicalistas dijeron, bien, por fin nuestros ideales se van a ver compensados, se van a ver vistos y desarrollados en el poder. Por fin hay un gobierno que desarrolla nuestras ideas, gobierno con ideas socialistas. Por fin este es nuestro gobierno y hay nuestros hombres en el gobierno, porque en ese gobierno había muchos sindicalistas y digamos que años después se dieron cuenta de que realmente para el partido esos sindicalistas eran, digamos, sus hombres en el sindicato, porque realmente las ideas no se vieron reflejadas. Los sindicalistas fueron conscientes de que al final había que seguir luchando, porque el hecho de que hubiera sindicalistas en el poder no significaba que se fueran a ver hechas reales sus ideas, sus proyectos, sus iniciativas de una sociedad más igualitaria. Nada cambió, las desigualdades sociales siguieron adelante y se percataron de que el hecho de que hubiera hombres con sus ideas en el poder no significaba que se cambiaran las estructuras. En este sentido, por eso sí que creo que el feminismo es fundamental. Yo creo que es lo mejor que está pasando en la sociedad actual por las injusticias que se están dando hacia el género femenino y porque la sociedad está hecha para una mayoría masculina, no para esa mitad de la sociedad que es femenina. Pero no se trata de que al poder lleguen mujeres. Yo creo que esa no es la solución. Podría ser una de las soluciones más parcelarias, pero lo fundamental es que quien dirija el poder sean personas con ideas progresistas.
En este sentido, claro, también con la novela quise realizar una parodia, acentuar esa desigualdad justamente al revés, un matriarcado donde solo las mujeres dominan y donde hacen lo mismo que hemos hecho los hombres a lo largo de los siglos. Una manera de decir, seguramente que un hombre lee esta novela y se va a sentir incómodo en una sociedad dominada única y exclusivamente por mujeres, de la misma forma que las mujeres se han sentido incómodas y se han sentido invisibles en la actualidad en un mundo dominado y con un poder acaparado solamente por hombres, además con ideas conservadoras que no querían que cambiara el statu quo. Quise desmontarlo, quise destruir estas estructuras y parodiándolas con unas estructuras totalmente opuestas, pero que reprodujeran las mismas injusticias sociales y de género. Bueno, aquí hay un comentario de Sandra León que nos comenta, nos dice, yo pienso que las mujeres que llegan a gobernar tienen una influencia machista fuerte. Eso nos comenta Sandra León ahorita en vivo, ¿no? Eso nos está comentando ahorita en vivo, Sandra. Con respecto a tu novela, también otra cosa que también me llamó la atención es el asunto del secretismo y también el control social que se ejerce en esa sociedad, ¿no? ¿Acaso también es ese un poco el denunciar el control social que ciertamente hacen las sociedades occidentales a sus ciudadanos? Sí, es cierto. Por lo menos conozco un poquito más las sociedades europeas y hay un control brutal, descomunal del ser humano que va más. Y además con las nuevas tecnologías es todavía más exacerbado. Yo no sé cómo no nos sentimos tan violentados la primera vez que con nuestro móvil conectado a Internet entrábamos en una cafetería, un restaurante y al salir a la media hora nos llegaba un mensaje que nos decía, ¿qué te ha parecido este restaurante? Puntúalo, ¿cuál es tu opinión? La sensación de decir, saben dónde estoy, saben qué hago con mi tiempo libre, con mi ocio. De repente te percatas de que el mundo en el que vivimos saben lo que hacemos, saben nuestros gustos, nuestras preferencias, lo que consumimos, lo que casi me atrevo a decir, casi lo que soñamos. Hay un control del individuo. Si lo hay en el ocio y tiempo libre, no digamos ya a la hora de trabajar, a la hora de votar, a la hora de tener un pensamiento ideológico, en todos los aspectos de la vida. Pero claro, podríamos decir que esto es culpa del sistema neoliberal que padecemos, pero tampoco hay que ser ingenuos, porque estoy convencido que si tuviéramos un pensamiento o viviéramos bajo un sistema ideológico muy diferente, como es el que desarrollo cuando se extinga la luz, un mundo sovietizado, habría el mismo control sobre el individuo, sobre la sociedad, habría ese tercer ojo que nos vigila, que nos controla. En el fondo estamos inmersos en 1984, no de una forma tan dictatorial en apariencia, porque todo está ensamblado con una apariencia de libertades, de derechos, en los cuales nos permite vivir con una cierta confianza, creer en el sistema para seguir apoyándolo, pero en el fondo todo es muy cuestionable, porque hay tal control del individuo que resulta no resultaría descabellado pensar que tiene un porqué, que está estudiado, que puede tener unas consecuencias, y es que sigamos viviendo en este sistema, sigamos alimentándolo, sigamos disfrutando de él, sin cuestionarlo, sin criticarlo, sin condenarlo, sin oponernos a él. Este sistema está pensado para que dure miles de años, para que nada cambie, para que todo se mantenga, para que sean estructuras que en nuestra visión sean buenas y que por lo tanto sigamos creyendo en él. No sé, Ray Bradbury comentaba en Fahrenheit 451 que al final lo peor podría ser una sociedad que no tuviera necesidad de quemar los libros porque al final la gente ya deja de leer, ya no necesita leer y por lo tanto ya ni siquiera hace falta quemar libros porque ya nadie se acerca a ellos, que eso sería lo peor. En la actualidad se lee mucho, pero el libro ha dejado de ser un objeto de crítica, de pensamiento, de reflexión. El libro cada vez más es un objeto de ocio y tiempo libre, forma parte de esas ofertas ociosas que hay con todo el mundo audiovisual y que por lo tanto compite con lo audiovisual en unas condiciones muy complicadas. Por eso cada vez se tiende a leer menos o se lee una novela pensando que es simplemente ocio, tiempo libre. Pero hace 70, hace 100 años no. El libro era objeto de ensayo, de reflexión, de crítica, de pensamiento, de razonamiento. El libro era algo más. Y ahora, sin embargo, cuesta mucho que sea un ensayo como tal. Por eso todos son novelas, es pura narrativa, pero siempre intentamos
desarrollar algunas ideas que generen inquietud en el lector, que enseñen o que inviten a pensar mediante el entretenimiento para que se cuestione la realidad que nos rodea. Yo creo que es importante cuestionarse la realidad. Yo creo que, como decía Platón, hay que enseñar hasta de lo que queremos que sean nuestras ideas, hasta de lo que un maestro quiere enseñar. Hay que ser muy críticos en la sociedad que vivimos actualmente porque todos los elementos que nos rodean están construidos para que aparentemente pensemos en lo efímero que es todo y que todo debe seguir así y que nada debe cambiar. Y me parece que es bastante peligroso. Ya que es muy peligroso lo que tú comentas, ¿no? Un poco el tema de no generar pensamiento a través de la palabra, ¿no? O sea, el tema de generar esta reflexión profunda con lo que uno escribe, ¿no? Y yo creo que la ciencia ficción cumple este papel, ¿no? De hacernos reflexionar, de hacernos pensar, de hacernos considerar lo que está pasando en nuestro medio y nuestra contemporaneidad. Yo siempre digo que actualmente vivimos en una sociedad de ciencia ficción, en una sociedad que siempre está, que ahora más que nunca parece de ciencia ficción, con esto de la pandemia, incluso aquí ni un buen libro de ciencia ficción, algunos libros lo dijeron de ciencia ficción, pero ahora lo estamos viviendo, ¿no? Quiero abordar un poco también ahora el tema con respecto a tus obras. Tengo una curiosidad, ¿cómo tú abordas tus historias? ¿Cuál es tu rutina de escritura? ¿Tienes alguna rutina, alguna disciplina, algo? Bueno, cuando estoy escribiendo, desde luego, mi gran manía es tener siempre una barrita de incienso. Me encanta. El olor del incienso me ayuda a evadirme de la realidad. Pero realmente, yo creo que no es ningún secreto. La mayoría de los escritores, supongo que también te pasará a ti, Cristian, necesitamos ese silencio interior, el salir a caminar, el estar andando durante 2 horas perdidos por el campo y dejar que las ideas fluyan en nuestra cabeza. Yo dejo que todo fluya. También valoro mucho los sueños. Es muy curioso cómo desde niño leí algo sobre algunos psicoanalistas que aconsejaban que nada más despertarte, si bebes un vasito de agua a modo de ritual, consigues recordar una pequeña parte de los sueños. Y si nada más despertarte, beber un vasito de agua, lo escribes en un papel, cada vez vas a esforzarte un poquito más para recordar algo más de ese sueño nocturno. Y realmente lo he hecho durante muchos años, es algo forma parte de mis costumbres. Siempre tengo un vasito de agua en la mesilla de noche y por la mañana nada más despertarme, bebo agua y bueno, es un ritual, forma parte de ese autoconvencimiento personal que exige a mi subconsciente recordar una pequeña parte del sueño. Siempre hay en el sueño una idea que nuestro subconsciente latente nos quiere advertir, nos quiere llamar la atención. Siempre son pequeños sucesos, pequeños trocitos de la vida real que nos tratan de comunicar algún mensaje. Por alguna razón, mi subconsciente lo quiere recordar. Después me encanta caminar, me gusta andar, me gusta dejar que las ideas fluyan y se va construyendo una pequeña historia. Y a partir de ahí van apareciendo los personajes de una forma también bastante natural, ¿no? Digamos que esas son como las musas, lo que es mi inspiración. Después está la parte más disciplinada, que es sentarte ante una mesa, con un ordenador con una pantalla en blanco, encender una varita de incienso y empezar a desarrollar esas ideas. Y al día siguiente volver a caminar un par de horas y luego seguir escribiendo muchas horas. Yo creo que está la parte de las musas, la parte de la inspiración, que en mi caso es andar mucho para que las ideas fluyan en mi mente. Recordar los sueños es fundamental porque siempre hay elementos alegóricos de la vida que son bastante fructíferos para un escritor. Y posteriormente la disciplina diaria de estar muchas horas escribiendo, repasando, borrando, rectificando, que es quizá la parte menos idealista, la parte más mecánica, pero que es necesaria en todo escritor. Aló, nos fuimos un poco me desconecté yo un poco, pero bueno, sigamos con el tema que estamos abordando con respecto a tus novelas. Sé que actualmente tú publicaste dos nuevas publicaciones, tuviste en España, la una es Un Mundo para el Olvido y la otra es El Último de la Fiesta. ¿Qué nos puedes contar de ambas novelas? Coméntanos, por favor. Sí, la primera, Mundo para el Olvido, en un principio tenía que haber salido unos meses antes,
pero bueno, por algunos problemas personales se retrasó y sin embargo, el último de la fiesta, la idea era publicarla un poquito más tarde. De hecho, la distribución va a empezar ahora en septiembre, pero aprovechando el Festival Celsius, que luego si queréis hablamos un poquito de él, pues la editorial decidió que era una buena oportunidad para publicarla. Así que las dos han coincidido el mismo año, lo cual es una locura para un escritor, publicar dos novelas el mismo año porque te exige una mayor promoción y en época de pandemia esto es muy complicado. Pero bueno, al final toda publicación es la respuesta a un sueño y yo estoy muy orgulloso de que las dos hayan salido, sobre todo porque son de temáticas muy distintas. Un mundo para el olvido es, ante todo, una historia de amor recreada en un universo muy diferente, en un planeta muy lejano. Forma parte de lo que yo he llamado mis crónicas cibernéticas, junto con Fracasamos al soñar, que tiene ese trasfondo social, ese trasfondo cibernético, de pequeño compromiso con lo que es el transhumanismo, abrir el debate sobre el transhumanismo sin una postura clara, sin estar ni a favor ni en contra del transhumanismo. También tiene un toque de biopunk en cuanto que hay manipulación genética y cuento la vida de un personaje que se despierta después de un largo viaje en aquel nuevo planeta, en el cual va a trabajar como funcionario en un centro penitenciario. Es un planeta en el cual los colonos han ido llegando en los últimos años y que lleva siendo explorado desde hace más de un siglo. Curiosamente, hace un siglo llegaron los primeros humanos que eran prisioneros, como siempre, pues igual que sucedió con Australia o con muchas tierras, los primeros en llegar son personas privadas de libertad a las cuales se les aleja de la metrópoli para que cumplan condena en un lugar, en la diáspora, en un lugar muy alejado. En este caso, esos 1000 prisioneros que llegaron justo 100 años antes, nada más amerizar en las aguas de aquel planeta, se sublevaron, se amotinaron y consiguieron escapar. La verdad es que fue muy interesante porque escapar en un mundo hostil, en un mundo adverso, en un mundo desconocido, supuso que la inmensa mayoría de ellos murieran porque no conocían los grandes misterios de aquel planeta, que en este caso eran las algas. Las algas es un elemento que causa pavor a los humanos porque son algas con una característica bastante peligrosa, que es su simple roce eh, actúa a medio de defensa sobre el cerebro, sobre los procesos cognitivos humanos y te provoca un barrido de los recuerdos, de tu identidad, de tu memoria. Dejas de ser quien eres, dejas de tener recuerdos, lo olvidas todo. Por eso esas algas mataron a la mayoría de esos prisioneros. Pero sin embargo, algunos consiguieron escapar y algunos no solo eso, sino que además consiguieron adaptarse. Su organismo consiguió hacerse fuerte, hacerse inmune, esa inmunidad de rebaño y ayudó a la evolución del organismo del resto. Esto es el ejemplo que sucede con todos los virus, con todas las pandemias y epidemias, que hay una pequeña parte de la humanidad ínfima que no le afecta a ese virus por distintos factores biológicos, ambientales, genéticos, no les afecta y ayudan a la evolución progresiva del resto de la especie. Por lo tanto, cuando llega nuestro protagonista a ese planeta, hay, digamos, dos pueblos muy diferentes. Los descendientes de aquellos prisioneros que llegaron 100 años antes, que se han hecho con el poder de aquel mundo, prácticamente viajan por él con total libertad, se han hecho dueños, viven entre sus pequeñas islas, en un mundo acuático en el cual no puede existir propiedad privada porque son islas que se mueven, que se desvanecen día tras otro, en un planeta que es producto de un cambio climático, y los colonos que han ido llegando en los últimos años, que sí tienen estructuras mucho más jerárquicas, mucho más rígidas, muy semejantes a las que podríamos tener hoy en día. Hay un choque cultural, un choque de dos mundos, dos visiones de la vida muy distintas, y a partir de ahí va a haber una historia de amor y una búsqueda de la identidad, porque nos vamos a encontrar con personas que han perdido sus recuerdos, que han adquirido otros, pero que empiezan a pensar que tal vez se los han extraído de forma artificial. Naturalmente aquí, como la ciencia utiliza la biología de aquel planeta, las algas, para la industria farmacéutica, que es una de las industrias, digamos, más eficientes de ese mundo. A partir de ahí, como las algas, bueno, sirven construidas en pequeñas pastillas para que personas que han sufrido algún trauma, que quieren olvidar una parte de sus recuerdos, una parte de su pasado, una historia de amor fracasada o un episodio de una guerra en el cual del cual no quieren saber nada, toman esa pastilla y olvidan esa pequeña parte del recuerdo.
A partir de ahí es una novela, es una vorágine de aventuras y desventuras en las cuales voy a tratar bastante mal a mis protagonistas. Y sin embargo, El último de la fiesta, la nueva novela que se va a empezar a distribuir ahora en septiembre, es una novela mucho más personal, más intimista. Está ambientada en un presente paralelo, alternativo al que conocemos hoy en día, quizá con una cierta decadencia tecnológica, en la cual relato la vida de un niño ya adolescente de casi 15 años, que vive en una sociedad en la cual ya existe la inteligencia artificial y forma parte de nuestra vida cotidiana. La inteligencia artificial casi es indistinguible del ser humano, lo cual genera ese efecto de valle inquietante, de rechazo, porque es muy parecida a nosotros mismos. Y sin embargo, pues la inteligencia artificial es lo que simboliza y lo que singulariza a la clase alta de la clase media. La clase alta posee la inteligencia artificial en sus casas, con robots muy parecidos al ser humano, porque les ayuda en las tareas académicas de sus hijos, en las tareas cotidianas del hogar, en los trabajos más duros, les ayuda a preparar la agenda del día a día, les ayuda, digamos, en los pormenores de la clase social más alta, a la cual los trabajadores no tienen acceso, lo cual genera una mezcla de rechazo y de envidia. Es una inteligencia artificial muy semejante a nosotros, que para que sus algoritmos aprendan, desarrollen ideas originales, creativas, procesos cognitivos tan rápidos como los nuestros, aprendan a empatizar, a desarrollar sinergias, a triangularizar y resolver los problemas como los hacemos los seres humanos, les permiten que aprendan con chavales adolescentes, que es quizá la etapa más creativa de la vida del ser humano. Y por eso nuestro protagonista, que tiene 14 años, en su colegio sabe que hay otros niños que no son seres vivos, que son inteligencias artificiales y que están ahí para aprender y que están protegidos por las autoridades. A partir de ahí es una sociedad de rechazos hacia esta inteligencia artificial por esa desigualdad social que se genera y como también el hecho de que poder empatizar con seres vivos genera que se establezcan relaciones humanas de amistad muy sólidas con seres que sabemos que carecen de vida. Esto es algo que estoy convencido que se va a dar muy pronto, amistades con inteligencias artificiales, incluso algo más, relaciones, estoy convencido que relaciones también sentimentales, como la inteligencia artificial va a ampliar nuestra visión de la vida, nuestra visión de lo que comprendemos que es la conciencia, que es muy difícil de desarrollar, y llegar a la conclusión de que hay otras formas de pensamiento y que el pensamiento como tal vez no sea exclusivo de la especie humana, que tal como nosotros pensamos, sea algo propio de nosotros, pero hay otras formas de concebir el pensamiento y que a su manera también piensen los delfines, los primates, la inteligencia artificial o un bebé de 3 meses. De formas distintas hay otras formas de comprender el pensamiento. Es decir, no es que los robots o la inteligencia artificial piense como nosotros, piensa pero de una forma muy distinta. Y si piensa, pues tal vez algún día adquiera también conciencia. Entonces me he imaginado en ese momento histórico en el cual ya tienen conciencia, en un mundo también en el cual está bastante devastado por la contaminación, por el cambio climático, por el abuso de tecnologías, combustibles fósiles, la radiactividad, cómo nos ha afectado a nosotros mismos. En ese mundo, en ese universo que es una sociedad un tanto decadente y muy parecida a la nuestra, que sin embargo la tecnología de la inteligencia artificial ha avanzado mucho más que en la actualidad, es donde voy a tratar bastante mal a nuestro protagonista del último de la fiesta. Ambas novelas se han publicado en editoriales distintas. El último de la fiesta es la editorial Apache, una editorial madrileña muy especializada en género fantástico. Y Un mundo para el olvido es No Evolution, también una editorial bastante que ha publicado muchas colecciones de género fantástico, sobre todo de ciencia ficción. Me gusta publicar en editoriales distintas porque al final cada editorial desarrolla un pequeño nicho del mercado, un pequeño sector del mundo editorial, un público distinto, y a los escritores eso nos ayuda a llegar a un público más amplio. Y en este sentido, digamos que El último de la fiesta es casi como una distopía, y Un mundo para el olvido tendría ese toque de manipulación genética de que el editor lo etiquetó como biopunk. Bueno, podría tener esos toques biopunks. Son dos novelas distintas que he cometido la locura de publicarlas el mismo año, pero estoy muy, muy contento, muy satisfecho con ellas.
Qué bueno, te felicitamos por la publicación de tus historias. Ahora yo quiero un poco con Carolina compartirte un poco unas preguntas que hicieron en las redes para ver tú qué opinas. Carolina, por favor, comparte. Claro que sí, Cristian. Diony, quería comentarte que tenemos dos preguntas hechas en las redes. La primera dice, ¿qué de verdad en la novela cuando se extinga la luz? Sí, pues muchas gracias por la pregunta, Carolina, porque es una pregunta muy interesante. ¿Qué hay de verdad? Realmente me temo que todo podría ser verdad en esa novela, pero todo está envuelto en una apariencia de falsedad. Es decir, cuando desarrolla un mundo dirigido por mujeres, sería un presunto de nuestro mundo actual que está dirigido mayoritariamente por hombres. Sería como un espejo en el cual la realidad damos una vuelta. Hay un toque, por ejemplo, en la novela en la cual se cuenta que a los niños se les obliga a escribir con la mano derecha porque había bastantes diestros. Esto es curioso porque yo soy zurdo, siempre hemos sido el diestro, el 15% de la, pero siempre me imagino qué pasaría en un mundo mayoritariamente de zurdos. Tal vez, pues, nos obligarían a esa minoría diestro a escribir con la mano izquierda. Sería muy parecido también. En este sentido es una novela, es una foto fija del mundo actual, pero dado la vuelta. En vez de un desarrollo tecnológico digital, es un desarrollo tecnológico analógico, pero es muy parecido. En lugar de ser una democracia, es una dictadura, pero sin embargo, la vida de las personas no difiere mucho de la vida de las personas que tenemos ahora mismo en sociedades democráticas, donde podemos votar cada 4 años, pero en el fondo sabemos que todo depende del estatus social, del nivel económico que tengas. Si realmente todo lo que cuento en la novela yo creo que sucede en la realidad, pero a través de un espejo, por lo cual todo está vuelto, todo está al revés. Realmente yo creo que todo es cierto, pero está envuelto en ese imaginario, es como a través de un velo donde todo lo vemos un poquito difuminado, un poco deformado, pero es nuestra realidad a través de un espejo, vista a través de un espejo. Ah, muy interesante lo que nos comentas. La otra pregunta nos dice, ¿te consideras un hombre feminista? Pues yo, pues sí que me considero un hombre feminista. Siempre me han atraído todos los pensamientos que surgieron del Mayo francés del 68, la ecología, el pacifismo y el feminismo. Estoy convencido que el feminismo nos va a ayudar a los hombres a vivir mucho mejor, a tener una mayor calidad de vida. Y me explico. Es decir, en la sociedad actual estamos demasiado acostumbrados a que casi todo haya sido hecho por hombres y para la visión masculina. Sin darnos cuenta que que el 50 o 51% de la población son mujeres. La mayoría de los libros que hemos leído en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, estaban protagonizados por héroes, por hombres, y de hecho estaban escritos la mayoría de ellos por escritores, no por escritoras. Es decir, era como invisibilizar, era como cubrir, era como tapar, oscurecer a la mitad de la población y a todo el ingenio, toda la inteligencia, toda la imaginación de esa mitad de la población. Porque en el fondo las personas somos distintas. Estoy convencido que los zurdos y diestros somos distintos, pero también el hombre y la mujer tenemos una visión de la vida, de la sensibilidad, de cómo resolver los problemas de manera distinta. Y estoy convencido que en una sociedad mucho más feminista, nuestros derechos se verían más desarrollados y habría una mayor acentuación de la necesidad que es la justicia, el valor de la justicia. Yo soy un feminista y me considero feminista y es que además creo que el feminismo es muy necesario en el mundo actual para dar una vuelta de tuerca a las injusticias que vivimos, porque realmente hemos vivido dominados por gobiernos masculinos durante toda la historia y el mundo está mal, el mundo no está bien, lo hemos hecho mal, hemos fracasado, no hemos conseguido que el continente africano viva con un mínimo de dignidad, que se resuelvan los problemas de las desigualdades sociales sangrantes que padecemos, el desastre medioambiental, el caos, el cambio climático. Es decir, vivimos en un mundo donde los problemas son tan acuciantes que es decir, bueno, ya está, hemos vivido hasta ahora un mundo dominado por hombres machistas, por hombres conservadores y no ha funcionado, esto ha fracasado. ¿Por qué no ahora dejamos paso a personas con ideas feministas, con ideas progresistas, donde haya
mucha más participación femenina, con gobiernos paritarios. ¿Por qué no? Si hasta ahora todo se ha hecho tan mal, ¿por qué no dejar la puerta abierta? Y en este sentido es muy importante que haya cambios. Por ejemplo, en la ciencia ficción, lo más interesante del último lustro es que hay cantidad de escritoras de la ciencia ficción que empiezan a escribir, porque hasta los años 60, 70 casi todo eran hombres. Estoy convencido que también había mujeres. Siempre ha estado ahí Margaret Atwood, siempre ha estado ahí grandes escritoras, pero sin embargo, casi todos los catálogos de las colecciones estaban dominados por hombres. No sé, en este sentido creo que ha sido un error porque nos ha privado de conocer la otra parte y el mundo hubiera sido mucho mejor. Por eso yo soy feminista porque estoy convencido que cuando llegue el feminismo las mujeres van a vivir mejor, pero los hombres también, porque va a ser un mundo mucho más sensible. Estoy convencido que va a ser un mundo mejor del mundo que conocemos hasta ahora. Yo creo, comparto muchísimo tu visión, Diony, y creo que lo importante es que las mujeres, siendo parte de este género, nos empoderemos, pero también entendamos que este sentido de feminismo tiene que ser una ruptura con lo tradicional, no reproducir desde otro punto de vista lo mismo. Tenemos que realmente generar esta transformación. Y creo que justamente en este marco de transformaciones, estos temas de la tecnología nos van llevando. Y quería comentarte sobre una tecnología del futuro que tendrá impacto. Kurzweil dice que podremos traer de vuelta a nuestros familiares a través de inteligencia artificial. Él dice que para 2050 podremos enviar nanobots a los cerebros de las personas para extraer los recuerdos de sus seres queridos. Si sumamos a eso una muestra de ADN de la persona que ha muerto, será posible crear una versión virtual convincente de alguien que ha fallecido. Recientemente se realizó un encuentro entre una mujer y su hija, justamente donde se mostró lo que podía ser esto, ¿no? Todavía con una versión un poco inicial. Nos dice que a través de la realidad virtual, pero la tecnología que te describo llevará esto a un nivel superior. ¿Qué opinas tú de esto? Sí, desde luego, a nivel terapéutico tiene grandes posibilidades. Es decir, me refiero, cuando una persona fallece de una forma traumática, sus seres queridos sufren un choque emocional evidente, porque siempre hay cosas, siempre hay recuerdos que te hubiera gustado compartir con esa persona querida que ya no está entre nosotros. Y muchas veces las personas sufren un trauma que se prolonga en el tiempo, que puede durar un año. Desde el punto de vista pedagógico, psicológico, podría ser muy didáctico, ¿verdad? El hecho de poder estar ante esa persona que ha fallecido con esos recuerdos para poder hablar con él, de poder desahogarnos, poder decir todo lo último que quedó en el tintero, que no pudimos relatar, y desde luego puede ayudar a superar muchos traumas. Yo creo que en este sentido puede ser muy positivo, con un camino encarrilado desde el punto de vista psicológico para superar traumas, como una terapia, para superar el dolor, para superar la angustia, las depresiones y la ansiedad ante un ser que ha fallecido de una forma inesperada. Pero por otra parte también puede ser peligroso y hasta frívolo si escapa el control de esa idea didáctica psicológica y cae en manos de a lo mejor algunos empresarios que sin muchos escrúpulos lo quieran usar para ganar dinero y para que determinadas personas perpetúen ese dolor o se acomoden a esa comodidad que es estar siempre con un ser al que has querido, que ya ha muerto, pero que si lo tienes delante vas a desear que siga contigo, no quieres que se vaya nunca y vas a estar con él viviendo de recuerdos que ya no son reales porque esa persona ya no está. En este sentido sí puede ser muy peligroso. Por eso sí que creo que todos estos avances científico-tecnológicos que son tan interesantes vayan de la mano de la investigación psicológica y también de un cierto control del Estado, por lo menos del poder público representado por los ciudadanos, para que el fin o el objetivo sea ayudar a las personas a superar traumas a nivel psicológico, a nivel más humano, ¿no? Que no sea un fin simplemente frívolo, porque entonces podríamos caer en la vorágine de decir, bueno, hay una persona que ha fallecido, voy a vivir con esos recuerdos durante años, no quiero que se vaya nunca más. Y en el fondo es lo que estoy normalizando un dolor en mí mismo
y para no superarlo. Por eso creo que hay que tener mucho cuidado con estos avances para que haya un cierto control por parte de psicólogos, de terapeutas, porque si no podría ser muy peligroso. Claro, Y claro, trabajemos en ética. sí, efectivamente. Y con respecto al tema del feminismo antes, es que siempre recuerdo a Ursula K. Le Guin que comentaba lo mismo que has apuntado antes, Carolina, que al fondo es fundamental que para que llegue ese feminismo cambien efectivamente las estructuras de poder, porque si no va a haber mujeres que no les va a quedar más remedio que reproducir las mismas estructuras de poder actuales y prolongar el decadente patriarcado que vivimos hasta ahora. Por eso, si no se cambian las estructuras, el feminismo no va a conseguir esos objetivos de igualdad y de cambio social, ¿no? Era un detalle de Ursula K. Le Guin, que siempre es una fuente de pensamiento y de crítica y hay que recordarla. Muchas gracias, Diony. Realmente muy interesante tu pensamiento con respecto a estos temas y creo que es importante trabajar justamente en la ética, en los sentidos y en lo otro ser coherentes, ¿no? Sabes que en este momento Cristian nos va a contar lo que hay en nuestra revista. Bueno, les quiero compartir un poco sobre nuestra revista, lo que nosotros publicamos esta semana en Omicron, que siempre será interesante compartir con todos ustedes, ¿no? Vamos a compartir con respecto a lo que publicamos esta semana en Omicron, te comento, Diony, un artículo sobre ciudadanos Omicron, las fijaciones del LEM, que fue un artículo de Cristian Londoño. Publicamos un artículo en italiano, no conozco mucho italiano, de Fabrizio Lastruzzi, que es con respecto a Dr. Savage, el hombre de bronce, es italiano que nos colabora también el tema. También hacemos varias publicaciones tanto en inglés como en italiano, que eso también nos ha dado bastante fuerza. Un artículo también de Acrípolis, de Javier Velázquez. También publicamos El secreto más oscuro, de Javier Orozco Maldonado, y también un relato que se llama Divergencias temporales, de Pedro Pablo Picasso. Esos son los artículos que nosotros hemos compartido esta semana en Teoría Omicron. Eso quería comentarte a ti. Bueno, y ahorita ya estamos despidiendo justamente el programa. Primero queremos agradecerte, yo y Carolina, por la asistencia a nuestro show. Ha sido sin duda muy divertido para nosotros, enriquecedor para nosotros y para el público que nos ha seguido en esta transmisión. Te agradecemos por habernos dado este espacio. Tus palabras finales, Diony. La verdad es que ha sido un placer porque, mira, gracias a las tecnologías podemos compartir estas vivencias, esta pasión por la ciencia ficción desde lugares tan distintos, ¿verdad? Tan alejados como el continente americano y el continente europeo. Yo que para las nuevas tecnologías me encantan, pero sin embargo siempre he sido bastante torpe, pues estar ahora aquí es casi como un elemento, como magia hecha realidad, ¿verdad? La verdad que ha sido un placer y además estar aquí con vosotros en directo. He leído muchas cosas vuestras, he estado siempre muy pendiente de todo lo que hacéis, pero es la primera vez que hablamos en persona y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita y me ha encantado. Además me ha encantado por todos los temas que hemos tratado y cómo habéis llevado el programa. Me ha parecido muy, muy interesante. Te agradecemos, sin duda para nosotros también ha sido algo placentero estar contigo. Para mí especialmente te he seguido bastante igual. Has colaborado también en Omicron. Tenemos en Omicron a las personas que nos están viendo algunos artículos de Diony con respecto al cine español, que nos ha instruido bastante, en forma bastante clara con respecto a lo que ha sucedido en el español de ciencia ficción especialmente. Tus palabras finales, Carolina. Bueno, yo quiero primero que nada, como siempre, decirles que ha sido un gusto compartir el día de hoy, tanto con Diony como con Cristian, pero especialmente amigos y amigas que nos hayan acompañado el día de hoy, me ha llenado el corazón y espero verlos en el próximo programa. Simplemente ahora despedirme de ustedes, les agradezco por su presencia. Como siempre digo en Omicron, todo lo que sucede en la ciencia ficción y la fantasía ocurre en el multiverso. Hasta la próxima.